¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo del programa de la región El Mundo, programa de análisis internacional del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, bajo el alero de la cátedra Jean Monnet del programa Erasmus de la Comisión Europea. Hoy día, desde Udine, en Italia, nos acompaña el doctor Gianluca Gardini, catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad de Udine y además investigador en la Universidad de Erlangen, Nuremberg, Alemania. ¿Cómo estás, Gianluca? Muy bien. Hola Paulina y un saludo a todos los que nos siguen en el programa. Bueno, contigo, Gianluca, hoy día quiero conversar y abordar el tema de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina en un año bastante particular para estas relaciones, donde hemos escuchado durante mucho tiempo algunas promesas, algunos compromisos, pero que a veces desde este lado del charco notamos un poco que quedan solo en discursos. Y por otro lado también, del otro lado, se ve un cierto desorden, una cierta no voz única por parte de América Latina. ¿Cuáles crees tú que son los principales desafíos que esta relación, si es que existe realmente, en tu opinión, va a tener este año 2023? Bueno, empecemos por una buena noticia. Esta relación existe. En mi opinión, es una relación muy sólida, muy cordial, es una relación realmente positiva. Yo creo que muchas de las críticas, muchos de los comentarios negativos tienen que ver con las expectativas, que tal vez son expectativas exageradas. Yo te diría que considerando el contexto histórico, económico, social de este momento y considerado también el contexto estructural de la relación, es decir, cuánto cuenta Europa para América Latina y el Caribe y cuánto cuenta América Latina para Europa, esta relación es muy positiva. ¿Por qué? Primero, si miramos al contexto histórico, estamos en una fase sinceramente difícil, objetivamente complicada. Y el conflicto en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, ha de alguna forma puesto muy evidentes o las diferencias de visión, las diferencias de valores que hay entre Europa y por lo menos partes de América Latina. Y este es un primer problema. Y también en este marco tan complicado, no tenemos que olvidarnos del hecho de que hay factores que son estructurales, algunos nuevos, algunos menos nuevos, que dificultan la relación. Por ejemplo, el crecimiento de China, que erosiona espacio para la acción de la Unión Europea en América Latina. El crecimiento de otras potencias, de India, de Corea del Sur, que también compiten con la Unión Europea para ganar espacio político, económico y social en América Latina. Tenemos que pensar que estamos en un contexto post-pandémico, donde tanto Europa como América Latina, como otros países, incluso China, todavía se están recuperando de la pandemia. Y entonces muchas de las estrategias internacionales dependen de eso. Estamos en una fase en la cual se está rediscutiendo un poco la estructura, la arquitectura del multilateralismo, y así incluido del multilateralismo a nivel interregional. Entonces hay varios factores que complican una fase de globalización en transición. Si además agregamos el hecho de que América Latina es un continente en este momento bastante dividido en muchas cuestiones, en muchos temas. Si agregamos que América Latina es un continente en declive histórico en los últimos 100 años, puede ser muy triste, muy lamentable, pero es un hecho del cual tenemos que realmente pensar mucho, tenemos que reflexionar mucho en él. Y entonces, todo esto considerado, yo creo que la relación es una relación sólida, es una relación muy positiva. Y además, la buena noticia para 2023 es que vamos a tener, después de 8 años, una cumbre.
Unión Europea, CELAC, la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, en julio, que será un pasaje fundamental si realmente queremos darle aún más sustancia y aún más dinamismo a esta relación biregional. Cuanto a los desafíos, hay muchos. No sé en qué estás hablando vos, tal vez podemos ver algunos más en detalle si te parece. En la cumbre. Yo creo que ahí hay que apuntar sobre todo qué resultado, porque tú dices, puede ser un punto para profundizar la relación, pero creo que ahí ya hay un primer desafío para América Latina de qué es lo que va a proponer, si se van a poner de acuerdo, qué es lo que los une, qué los desune, porque hemos tenido la experiencia en cumbres anteriores donde se ha llegado, recuerdo una en Austria, en Viena, donde estábamos todos los países de América Latina peleados unos con otros, entonces sencillamente los europeos no saben con quién conversar, con quién negociar. La relación, y expliquémonos un poco a quienes nos escuchan, no es una relación simétrica de región a región. Entonces, eso no es un primer desafío, no podrá ser un fracaso finalmente esta cumbre, justamente por estas divisiones, más que de Europa, sino que divisiones de América Latina en sus intereses, en su visión del mundo. La misma guerra de Ucrania puede implicar ser un factor que nos va a dividir ante los propios europeos. Es cierto, yo creo que vos tocaste dos puntos fundamentales. El primero realmente tiene que ver con las expectativas, porque antes de juzgar cualquier cosa, cualquier evento, cualquier episodio, tenemos que decidir cuáles son los criterios según los cuales estamos juzgando ese evento. Entonces, ¿cómo podemos definir un éxito o un fracaso esta cumbre que se va a dar en julio? Y yo creo que las expectativas acá juegan un factor muy importante, porque obvio, los políticos, para darle relevancia, para darle importancia al tema, muy a menudo generan expectativas que no son realistas. Yo siempre pienso en un comentario que dio el alto representante de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, que dijo que la relación biregional en este momento está entregando muy poco y muy por abajo de su potencial, pero sin aclarar cuál es ese potencial. Porque es inútil hablar con palabras, perdón por ser tan directo, pero medio vacías, y decir, ay, tenemos mucho potencial, tenemos mucho en común, y cuando lo vamos a ver en detalle con datos, no sabemos exactamente cuál es el potencial, es muy difícil definirlo, y no sabemos exactamente qué tenemos en común. Entonces, primer punto son las expectativas. Segundo, que vos mencionaste, es que tenemos en común, no solo a nivel biregional, sino a nivel regional. Y este es sobre todo el caso de América Latina, que, repito, en este caso o en este momento histórico, está muy dividida. Es un continente que tiene muy poco en común, no solo como valores, sino también como intereses. Entonces, yo creo, ¿cómo vamos a abordar esta cumbre? Primero se tendría que aclarar cuáles son las expectativas. ¿Qué están esperando las dos partes de esta cumbre? Esto me parece lo primero que tenemos que hacer. El segundo punto es tal vez tratar de ser muy pragmáticos y desacoplar el aspecto político y el aspecto funcional de la cumbre. Porque una cosa es estar de acuerdo, coincidir en grandes valores, en grandes temas, y esto sí que es muy complicado y requiere unidad a nivel regional y requiere voluntad política de los dos lados. Pero hay también una cooperación funcional que no es necesariamente de naturaleza solo política, puede ser también de naturaleza técnica. Y ahí tenemos un montón de temas que se pueden conversar. Pienso en la digitalización, el tema de energía, el tema, no lo sé, de apoyo a la pequeña y mediana empresas, que constituyen más del 90%
del tejido productivo tanto en Europa como en América Latina. Claro que si empezamos ya con respeto de los derechos humanos, clima, biodiversidad, estos son temas mucho más sensibles. Entonces también la parte técnica está más sujeta a dinámicas políticas y económicas porque necesitan gran financiación. Pero hay temas de cooperación funcional que se pueden desacoplar del tema político. Y yo creo que sería un ejercicio muy pragmático y muy realista decir, bueno, en la mesa política tenemos estos temas, a ver en qué podemos coincidir. En la mesa funcional técnica tenemos estos temas, a ver si podemos avanzar, manteniendo las dos líneas conectadas, pero distintas. En ese sentido, ¿cómo lees tú la señal que solo una semana atrás visitó América Latina, 3 países en particular, la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de competencia, justamente la parte digital, eh, Margrethe Vestager, que estuvo aquí en Chile, donde se inauguró el proyecto Copernicus, que son satélites, en los cuales son de acceso gratuito a una base, pero impresionante, de datos para distintos tipos de fines, desde los incendios, las mareas, bueno, la ciencia lo va a utilizar muchísimo. Se reunió con autoridades políticas, con académicos, con la sociedad civil, estuvo en el Observatorio del Alma y luego viajó a Colombia, donde también allá lanzó un proyecto en este sentido, terminando su gira en Brasil. ¿Cómo lees tú y además con esos países específicos, Chile, eh, Colombia y Brasil, no pasando por Argentina, no yendo a México, que son los otros grandes países aquí en América Latina? Sí. Yo creo que la visita se puede leer de distintas maneras y en distintos planos. En el plan político, la elección me parece bastante clara, en el sentido, por un lado, Brasil es el país que más que otro puede determinar el rumbo de la relación biregional. Tenemos nuevo gobierno, la vuelta de Lula, que tantas expectativas genera. Entonces, una visita a Brasil me parece muy adecuada políticamente en este sentido. Reanudar una relación que con la administración anterior se había enfraquecido bastante. Pero también yo veo una decisión y un rumbo político muy claro en la elección de Colombia y de Chile, que son países en el escenario latinoamericano más pragmáticos, más estables, a pesar de los problemas y de las dificultades, de los retos que cada uno tiene, pero son países con los cuales se puede tener un diálogo, se puede construir algo, no solo en el corto, sino también en el mediano y en el largo plazo. Y me parece que esta es una primera clave de lectura, la dimensión política, es decir, en centrarse en el país que puede ahora darle realmente un rumbo a esta relación biregional y también en aquellos países de confianza con los cuales se puede contar. De hecho, como vos lo mencionaba, Chile y Colombia son los países donde la comisaria más acuerdos concretos, tangibles, concluyó. Y no es casualidad. Pero esta es una posible lectura más política. La otra creo que va realmente en la dirección de preparar el terreno para las discusiones diplomáticas que van de alguna forma a caracterizar el contenido de la propia cumbre. Y no me sorprende que sean conversaciones de naturaleza técnica, por supuesto con un respaldo, con una dimensión política, eso es inevitable. Pero no me sorprende, por ejemplo, usemos el caso de Chile, ¿no? Como nos hospeda una televisión, un programa chileno. Usemos el caso de Chile, que tal vez es el más relevante para tus seguidores, tus espectadores. El tema de concluir acuerdos en tema de digitalización, cooperación técnica, clima, satélites. Esto es una señal,
mi manera de ver, bastante evidente de esta tentativa de empezar a desacoplar temas políticos muy sensibles y temas técnicos que son mucho menos sensibles políticamente, pero que a la vez son muy relevantes en el aspecto práctico. Pueden producir resultados concretos. Cooperar en satélite, cooperar en meteorología, en tema de clima, es algo menos controvertido y es algo que puede llevar a buenos resultados. Sumo a esta reflexión un pequeño comentario. Yo escribí sobre cooperación en tema de digitalización y yo creo que esta cumbre podría ser una buena ocasión para entender un punto fundamental que muchas veces se nos escapa en Europa y se les escapa a ustedes en América Latina. Que cuando hablemos de digitalización, estamos hablando sobre todo de un paso cultural. No es tanto un paso técnico, es un paso cultural. Eso es digitalización. Y tenemos realmente que darnos cuenta de que hay aspectos positivos, pero también hay aspectos oscuros de la digitalización. Y esto tenemos que aclararlos de manera realmente muy contundente antes de empezar cualquier conversación. Y yo creo que la visita de la comisaría también apunta un poco por esa visión. Vamos a la cooperación técnica, pero entendémonos sobre lo que queremos de esta cooperación técnica. Esta es mi lectura y me parece muy relevante para la cumbre también. Siguiendo con tu segunda lectura, ¿cómo ves tú también, porque si estamos hablando de la digitalización, estamos hablando de los datos, estamos hablando de temas que dicen relación con Internet, con toda una serie de factores, Vestager se caracteriza por ser una mujer muy poderosa dentro de la Unión Europea, dentro de la Comisión Europea, en especial por la lucha que ha dado contra las grandes transnacionales tecnológicas, contra Google, contra Amazon, Facebook, Apple. Entonces, en francés se habla de GAFA. No sé en inglés cómo lo dicen. Y, y ella ha estado luchando justamente por el tema también tributario, por un lado, porque estas grandes compañías no tributan en los estados donde justamente están operando. Por otro lado, también el riesgo que se tiene de la influencia de estas grandes empresas, sobre todo Facebook, ya lo vimos en las propias elecciones, pero esto también implica, de alguna manera, un enfrentamiento o de alguna manera puede llevar a un problema sensible políticamente, tal vez no con América Latina, sino que con Estados Unidos y con China. Entonces, a través de este acercamiento con América Latina, al mismo tiempo vamos abriendo problemas para, sobre todo los latinoamericanos, que somos aquí, digamos, el eslabón más delgado, con las influencias que podemos tener y las presiones que podemos tener con China, por un lado, y con Estados Unidos, por el otro. ¿Cómo ves tú ese juego? Porque a lo mejor de lo técnico nos saltamos rápidamente a lo político, pero en un ámbito más, en una capa superior a la relación euro-latinoamericana. Totalmente. Una vez más, aquí se ve de forma muy clara la vinculación entre la agenda técnica y la agenda política. Por eso digo, la agenda técnica te puede facilitar el diálogo, te puede llevar a través de un camino relativamente menos controvertido a resultados tangibles, pero también la cooperación técnica se tiene que manejarla con cuidado, porque puede llevar a temas, por ejemplo, el marco regulatorio, ¿no? En temas de digitalización o tema fiscal. Se está ahora hablando en Colombia de reforma fiscal, ¿no? La reforma tributaria de Petro. Se está hablando del mismo tema en varios países latinoamericanos. Se está hablando de esto en Italia, por ejemplo, de reforma fiscal. Y eso incluye también algún tipo de impuesto para las grandes empresas transnacionales en el sector, por ejemplo, de comercio electrónico, en el sector de Internet, en el sector de comunicación. Ahora, acá se juntan, yo creo, dos temas.
El primero es cómo pueden América Latina y la Unión Europea jugar un papel proactivo en esta competencia que hay entre China y Estados Unidos para el dominio global de ciertos mercados y del marco regulatorio de ciertos mercados. Entonces, esta es la dimensión geográfica, ¿no? El continente América Latina y el continente Europa, ¿qué papel pueden jugar en este juego global? Pero también hay un aspecto temático, porque acá estamos hablando de temas donde las reglas tienen un aspecto cultural muy importante. Por ejemplo, el tema de privacidad y acceso a los datos es un tema que es algo muy sensible en Europa, lo es hasta cierto punto en América Latina, lo es mucho menos en Asia. Entonces también hay un aspecto cultural que seguro sobrepasa la dimensión birregional o binacional, no lo sé, Unión Europea, Chile, Unión Europea, Colombia, que pueda haber abordado la comisaría durante su visita a América Latina. Realmente, como decía vos, acá estamos, en mi opinión, en un tema mucho más grande, en un nivel, en una capa superior, que es realmente qué papel quieren jugar Europa y América Latina en los temas definitorios de nuestro futuro de mediano y largo plazo. Porque el tema fiscal, el tema de digitalización, se conectan también a la cuestión de poder. ¿Cuánto poder tenemos para poder influir las decisiones que se toman a nivel global o que se toman a nivel nacional de China, de Estados Unidos, y que nos van a tocar a todos? Porque con un acuerdo entre las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, el marco regulatorio estaría más o menos definido. Ahora, Entonces, nosotros, europeos y latinoamericanos, quedaríamos al margen. ahora en ese sentido, ¿estás de acuerdo con la afirmación que hace nuestro amigo en común, Andrés Malamud, que América Latina es irrelevante en las relaciones internacionales hoy? No, dicho así de manera tan directa, es una afirmación interesante que capta la atención y que refleja algunos aspectos. Pero por otro lado, yo no puedo coincidir totalmente, sobre todo en un momento como el actual, donde las alianzas están en fase de redefinición, ¿no? Las alianzas internacionales. Entonces, América Latina es un aliado muy interesante, muy importante para Estados Unidos, para China, para India, para la Unión Europea, para agregar masa relevante, para agregar peso político a las posiciones de uno. Donde yo sí coincido bastante con Andrés Malamud es cuál es el grado de autonomía y de independencia que puede ejercer, que puede jugar América Latina en estas grandes discusiones a nivel internacional. Porque siempre me parece a mí que estamos hablando de inserción internacional de América Latina con referencia a alguien, ¿no? América Latina con referencia, no sé, ¿dónde se coloca América Latina entre China y Estados Unidos? ¿Cómo se coloca América Latina con referencia a Europa? Pero me parece que falta mucho una reflexión muy seria, muy profunda sobre qué es América Latina hoy. ¿Existe algo que se llama América Latina en términos de valores compartidos e intereses compartidos? Porque si miramos a grandes temas, que no son solo temas de valores, son temas de actuación política muy práctica. ¿Cómo se va a colocar América Latina en un debate sobre la influencia que puede tener la digitalización en temas de democracia, cuando no hay un entendimiento común de lo que es democracia en este momento? ¿Cómo vamos a discutir quién y cuándo se mete en temas que son esencialmente asuntos domésticos de un país? Cuando tenemos mandatarios que firman cartas internacionales
para defender mandatarios de otros países juzgados por el sistema jurídico constitucionalmente reconocido en otros países y se meten por cuestión de afinidad ideológica. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo América Latina podrá dejar de lado ese tipo de pelea medio partisana para realmente llegar a un consenso que no debe ser ideológico, debe ser un consenso político, no ideológico, sobre temas que son temas fundamentales, imprescindibles para el futuro y no tienen nada que ver con la orientación política de un gobierno de un país. En este sentido, me parece que América Latina está perdiendo no importancia, pero está perdiendo autonomía. El riesgo es que América Latina se convierta cada vez más en un socio importante, pero en un socio, no en un actor independiente y protagónico. Este es el temor que yo tengo. Ahora, dentro de estas relaciones, reconfiguraciones, ¿nos puedes contar de algún proyecto, de alguna actividad en el cual se esté estudiando esta reconfiguración, reestructuración, reorientación de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, dado los cambios tan vertiginosos que estamos viviendo en el mundo? Por supuesto, y con mucho gusto, como los dos estamos involucrados en uno de estos proyectos y hemos tenido varios eventos también muy recientemente, así que tenemos discusiones frescas y actualizadas. Me permito mencionar este proyecto. Hay otros, pero enfocámonos un poco en el nuestro. El proyecto se llama justamente la reconfiguración de la presencia de la Unión Europea en América Latina, donde con colegas tanto de América Latina como de Europa tratamos de mirar al tema, por supuesto, desde una perspectiva de la Unión Europea, porque es nuestro ente financiador, y tratamos justamente de cubrir por lo menos dos aspectos que caracterizan la redefinición de la relación. Porque siempre tendemos a pensar, por lo menos en Europa, hay la tendencia en pensar que la Unión Europea es un sujeto totalmente autónomo. Sí, lo es, pero hasta cierto punto, porque los Estados miembros juegan un papel protagónico también en darle dirección o respaldo o falta de apoyo a la acción concreta, política, económica de la Unión Europea. Entonces, nuestro proyecto propone mirar primeramente al contexto y al rol de los actores principales de los Estados miembros de la Unión Europea que más intereses tienen en la definición de la política latinoamericana de la propia Unión. Entonces, estamos mirando, por ejemplo, al rol de España, que es un rol bastante cambiante y es muy interesante ver cómo la presidencia española, por ejemplo, se plantea realmente de darle más prioridad, más importancia a América Latina, pero a la vez, al haber hablado con varios diplomáticos españoles, todos temen, el gran temor es que la acción española no esté acompañada por una acción de respaldo de otros países. Y en nuestro proyecto, por ejemplo, analizamos el papel de Portugal, que uno toma casi por asumido que Portugal tenga un interés estratégico en América Latina o en Brasil, pero no siempre ha sido el caso, por ejemplo. Eso es interesante. Además, tenemos el caso de Italia y tenemos un gran especialista en nuestro proyecto que se ocupa de Italia. Italia que es un país que tiene muchas comunidades, ¿no? En América Latina, en la Argentina, Brasil, Uruguay, en Chile también, pero no tuvo una política constante hacia América Latina. Entonces, todas estas pequeñas cosas, estos detalles de cada país son importantes para entender el respaldo que cada país miembro le puede aportar a la Unión Europea en su política regional hacia América Latina. También otro ejemplo, tenemos el caso del Reino Unido post-Brexit. ¿Hasta qué punto el Reino Unido, al salirse de la Unión Europea, puede determinar escenarios de relaciones entre la UE y América Latina?
La otra parte del proyecto que a mí me parece muy interesante es justamente la que trata de la agenda de temas específicos que podrían de alguna forma relanzar o fortalecer la relación biregional. Y tenemos a varios expertos también chilenos de la propia Universidad de Concepción, ¿no? Que se ocupan de estrategias de ciudades inteligentes. Entonces, siempre en tema de digitalización. Tenemos expertos de cambio climático, de biodiversidad, pero también tratamos de temas tal vez menos conocidos, pero igualmente interesantes. Por ejemplo, otra vez el caso de Chile y la influencia que tuvo la Unión Europea en el debate sobre la reforma constitucional en Chile. Esta también es una forma en la cual la Unión Europea participa, se involucra en temas de cooperación con América Latina. Y para, digamos, concluir un poco, nuestro proyecto tiene algo bastante innovador, que es un cuestionar el sentido común sobre la relación América Latina-Unión Europea. Y esto es lo que creo tenemos nosotros como ventaja comparada para poder aportar algo novedoso, algo innovador a esta reconfiguración, a esta redefinición de la regional, de la relación biregional entre Europa y América Latina y el Caribe. Bueno, como este programa se está grabando previo a un evento que se va a realizar justamente en Italia, te dejo desde ya comprometido a ti y a otros integrantes del proyecto para otra región del mundo, para que conversemos, bueno, de lo que fue ese debate tanto en Venecia como en Udine, donde van a ser las sedes de este evento. Las primeras se realizaron aquí en la Universidad de Concepción y por lo tanto, además adelantar que de este proyecto habrá un libro en el cual hemos trabajado todos, pero principalmente tú como el responsable del proyecto y eso es importante también destacarlo. Sí, no nos olvidemos también de los eventos en Alemania, que fueron igualmente importantes y pudimos contar con el apoyo, de hecho, de las instituciones de un país que en los últimos años ha apostado mucho por América Latina. Y no solo tenemos un libro, de hecho tenemos dos, porque tenemos un producto, digamos, científico con una investigación realmente súper actual, súper rigurosa, y tenemos también una herramienta de enseñanza sobre las relaciones Europa-América Latina que me imagino les hará muy útil y será cosa grata para los estudiantes y los profesores de la Universidad de Concepción de América Latina y de Europa, porque es una herramienta bastante innovadora porque tiene láminas, tiene videos, tiene entrevistas, tiene ejercicios prácticos, algunas pistas para discusiones en clases o en seminarios. Es un concepto nuevo que estamos desarrollando y para cuando se dé el capítulo sucesivo de este programa, esperemos tenerlo listo y podemos contarles más a todos y a todas los que están interesados y interesadas en las relaciones Europa-América Latina y que quieran además aprender más sobre el tema. No, fantástico, ya dejamos, por lo tanto, quedamos comprometidos para una nueva región al mundo. Te agradezco, Gianluca, el haber aceptado hoy día el compartir este programa, compartir tus conocimientos, reflexión en un tema que nos es tan cercano y tan común y nos conocemos hace tanto tiempo justamente por estos estudios, este interés en las relaciones entre América Latina y la Unión Europea o Europa en general. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Paulina. Un placer realmente compartir ideas con vos y con tu público. Espero que le haya gustado y entonces hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima también a ustedes, quienes nos ven cada semana en De la Región al Mundo, este programa del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, que además cuenta con la cátedra Jean Monnet, financiada por el programa Erasmus de la Unión Europea. Lo esperamos de nuevo la próxima semana
con un nuevo de la región del mundo, nuevos invitados, nuevos temas y, por supuesto, actualidad para comprender lo que pasa allá, lejos, pero aquí también con efectos en nuestra región. Que esté muy bien y hasta la próxima.